Profe, Sí, amor, decime. ¿cuáles eran las dos presiones que tenían relación que justo se cortó? Las que están más relacionadas, sí, que todo el tiempo vamos a estar echándole la culpa a una a la otra, son la Sí. presión oncótica y la presión hidrostática, ¿sí? Ah, listo. Porque Gracias. cuando uno habla a nivel del capilar, ¿sí? Que estamos Sí. hablando de los procesos de filtración y de reabsorción, ¿sí? Estamos viendo a nivel venoso y a nivel arterial cuál de las dos presiones ganan, ¿sí? Entonces, cuando tenés una alteración, generalmente a nivel de los capilares, una alteración viene por la presión hidrostática o la presión oncótica. Una de las dos es la que está descongeligada y la que me hace que filtre más o que absorba más, ¿sí? Entonces, volviendo a eso, ¿sí? Para que nos quede bien en claro, acá hay algunas cuestiones, ¿sí? Que no entramos en detalle, yo no entré mucho en detalle esto en el narrado tampoco, porque son de concepciones de muy atrás, ¿sí? Bien de biología, cuando uno habla de los transportes, por ejemplo. Pero sí, a nivel grande, me interesa que ustedes tengan una idea de cuáles son los mecanismos que está viendo para la relación de esta fluidez que hay de los líquidos a través de los compartimentos. Acá estamos de vuelta todavía en condiciones fisiológicas normales, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de la movilización de los líquidos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de movilización. Y la movilización es normal, chicos. Yo les dije varias veces que no es patológico esto. Todo el tiempo hay un ida y una vuelta entre el agua y entre los solutos y demás que tengo en los compartimentos, ¿sí? Entonces, la movilización de los líquidos se va a dar básicamente, ¿sí? Por los siguientes procesos, ¿sí? Por un lado tenemos, ¿qué cosa? La difusión, ¿sí? Cuando uno habla de difusión, particularmente estamos hablando del agua, ¿sí? Podemos hablar de difusión o podemos hablar de ósmosis, ¿sí? Que hay ciertas cosas que pasan directamente a través de la membrana. El agua no le tenía que pedir permiso a nadie para pasar de un lado al otro, ¿sí? Y cuando hablamos de ósmosis, recordemos, ¿sí? Que el agua particularmente, ¿y por qué les digo agua? Porque todos los líquidos del cuerpo que estamos hablando, el componente mayoritario de su composición, no el único claramente, pero el mayoritario va a ser el agua. Entonces siempre le echamos la culpa a ella, ¿sí? Yo les digo agua, ustedes entienden de los líquidos cuando uno habla de que van para un lado a otro. Pero cuando hablábamos de ósmosis en particular, teníamos que recordar que al agua, ¿qué le gustaban? Los solutos. Entonces, donde de golpe el agua vea que en alguno de los compartimentos hay una mayor concentración de solutos que donde ella está, ¿qué va a hacer? Chau, nos vemos. Y se va para el lado de mayor concentración de solutos. Que eso era cuando hablábamos particularmente de ósmosis. El agua iba a ir sin gasto de energía porque va a favor de su gradiente de concentración, ¿sí? Pero lo está haciendo en contra del gradiente de concentración de solutos. ¿Bien? Entonces se va a ir siempre donde tengan más concentración de solutos. ¿Bien? Eso es importante que lo tengan en cuenta porque esta guacha es muy... cuando ella además se mueve, me arrastra un montón de otros elementos, ¿sí? Que es lo siguiente que vemos es el arrastre por solvente, ¿sí? Arrastre por solvente, que esto, el solvente universal que tenemos, ¿cuál es? Es el agua. Entonces, si el agua se me mueve, cuando se mueve me lleva un montón de otras cosas que hace que todavía se profundice más esa migración de líquido de un compartimento hacia el otro, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? ¿Sí? Los transportes de membrana. Los transportes de membrana, estamos hablando de todos los transportes activos y pasivos que ustedes conocían con respecto a biología. ¿Por qué? Porque acá en transporte de membrana me va a estar pasando el líquido, ¿sí? No necesariamente. Pero sí por transporte de membrana yo estoy intercambiando un montón de iones, un montón de partículas, ¿sí? Y de vuelta, hemos visto que la proporción que yo tenga de esos iones y de esos electrolitos va a ser recontra importante para saber qué está pasando, para qué lado va a ir, qué cosa, el agua también, y para qué lado va a ir el tema de los líquidos por la alteración que va a haber en el nivel de las presiones, ¿sí? El transporte de membranas también tiene que ver con la movilización de los líquidos, ¿sí? Y después lo más importante, ¿sí? Es lo que vamos a ponerlo de esta manera, vamos a poner otro calor, que es la filtración-absorción. Filtración, absorción, ¿sí? Y otro que también tenemos acá que se nombra, ¿sí? Como una de las variantes que uno tiene que tener cuando hablamos de
la movilización era justamente también el efecto Doppler del que estamos hablando ahí, ¿sí? El efecto, vamos a ponerlo acá arriba, así nos queda también. ¿Sí? Entonces, si uno les pregunta, ¿sí?, ¿cuáles son los mecanismos que entran en juego para manejar la movilización de los líquidos y los solutos a través de los compartimentos corporales del cuerpo, ¿sí?, los líquidos corporales? Estas son todos los efectos, todas las cuestiones que están en manifiesto cuando está pasando esto, ¿sí? ¿Y por qué les hablo de filtración y absorción? Para que se entienda, ¿bien? Entonces, para que haya filtración, vamos a ponerlo de esta manera. A ver. Esto que está acá va a ser mi capilar, ¿sí? Y esto que está acá va a ser el intersticio. A la célula no la estoy poniendo acá, pero la célula también tiene que ver con esto, ¿sí? Pero me interesa filtración y absorción a nivel del capilar, que es donde más problema nos va a dar esto cuando hablemos de las patologías, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno habla de filtración, ¿sí?, estamos hablando de que filtra desde el capilar hacia el intersticio. Y eso después le llega ¿a quién? A la célula que tengo más acá, ¿sí? Entonces estamos hablando de que cuando hablamos de filtración, estamos de esta dirección, ¿sí? Para que yo pueda tener filtración, tengo una relación con respecto a las dos presiones que le comenté recién. La relación que hay entre la presión hidrostática y la presión osmótica, ¿sí? La presión oncótica, ¿sí? Entonces, vamos a ver que yo tengo de este lado, ¿sí?, ¿qué va a pasar con la presión hidrostática? Va a estar aumentada, ¿sí? De golpe, la presión que está ejerciendo el líquido va a ser mayor que la presión que yo tengo del otro lado, ¿bien? Entonces, por este lado, vamos a hablar de cosa de la presión hidrostática, ¿bien? Y por otro lado, estamos hablando de la presión, ¿sí?, la oncótica, ¿bien? Entonces, acá voy a tener para filtración un aumento de la presión hidrostática. Esta pH no es pH de potencial de hidrogeniones, ¿sí? La presión hidrostática, ¿sí? Y acá me está bajando la otra presión que tengo. Y cuando hablamos de absorción, ¿qué está pasando? Exactamente lo contrario. Ahora el flujo viene para este lado, ¿sí? La presión hidrostática va a estar disminuida y la otra va a estar aumentada. ¿Bien? De esa manera se favorece, ¿qué cosa? La absorción. Entonces, si uno separa a los capilares como los conocíamos a nivel arterial y a nivel venoso, ¿sí? Acá estamos a nivel del capilar arterial, donde se da filtración, y acá estamos a nivel del capilar venoso, donde se da ¿qué cosa? Absorción, ¿sí? Entonces, filtración del capilar hacia el intersticio, y eventualmente aquí a la célula que tengo más acá, absorción desde el intersticio hacia el capilar venoso, ¿bien? Y esto se los nombro, ¿por qué? Porque a través de entender que todo el tiempo está sucediendo esto, es que hay un nuevo concepto que nos tiene que quedar en claro, ¿sí?, que es el que se llama equilibrio de Stirling, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de equilibrio de Stirling, ¿qué me está diciendo? Que el cuerpo no se puede dar el lujo de que en el intersticio me permanezcan grandes cantidades de líquidos, ¿sí? El líquido predominantemente tiene que estar o adentro de los vasos o adentro de la célula, no en el intersticio. Porque cuando tengo un sobrante de líquido en el intersticio, es lo que estoy teniendo un edema, ¿bien? Entonces estoy en índices que son patológicos, ¿bien? Entonces, ¿quién me está hablando de este equilibrio? ¿Sí? Es el equilibrio de Stirling. ¿Y qué me dice Stirling? ¿Sí? ¿Por qué me habla de un equilibrio? Cuando uno habla de un equilibrio, ¿qué quiere decir? Que yo generalmente estoy hablando de que tengo una igualdad, ¿sí? Tengo lo mismo de un lado que del otro. Por eso está equilibrado, no tengo más de un lado ni menos del otro. ¿Bien? Entonces, Stirling me dice lo siguiente, ¿sí? Que si yo estoy en condiciones fisiológicas normales, o sea, que no tengo nada que esté alterado, que me esté molestando, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que en condiciones fisiológicas normales, ¿sí?
Todo líquido que va a ser filtrado en el extremo arterial va a ser exactamente igual al que yo voy a tener que absorber en el extremo venoso. O sea, todo lo que va tiene que volver. Eso me está diciendo Starling, ¿sí? De vuelta, ¿dónde filtramos? A nivel arterial. ¿Dónde absorbemos? A nivel venoso. Por eso es que se hace esta relación cuando uno nombra completo, ¿sí? Entonces vamos a anotarlo así les queda bien. Entonces, Starling me dice, en condiciones, vamos a poner acá en la partícula, ¿sí? En condiciones fisiológicas normales, todo líquido, ¿sí? Filtrado, ¿sí? A nivel arterial, ¿sí? Es igual, ¿sí? Exactamente igual, bien, tiene que ser el mismo, ¿sí? Al que se, vamos a poner otro color, ¿sí? Absorbe a nivel, ¿sí? Venoso linfático. Los linfáticos, ¿sí? Eran, cuando uno hablaba del sistema circulatorio, ¿sí? No hablamos solamente de los vasos sanguíneos, tenemos que hablar de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos, ¿sí? Recuerden que a esto se los nombré cuando estábamos hablando de los compartimentos. Los vasos linfáticos, ¿qué hacen? Toman el excedente del líquido tisular, ¿sí? O el líquido intersticial, lo van filtrando a través de los ganglios linfáticos, los que nos vieron en inmuno, y los devuelven hacia dónde? Hacia el sistema venoso. Por eso me dice venoso linfático. ¿Bien? Están unidos. ¿Bien? Y acá se los puse con colores para que se vuelva a quedar bien en claro dónde filtro a nivel arterial y dónde absorbo, que es a nivel venoso. ¿Sí? Ahora, una cosa que no les comenté recién, pero que también tiene que ver con este tema de la filtración y la absorción, ¿sí? Esto es en realidad lo que me interesa a mí a nivel de lo que vamos a ver con las patologías, pero tengan en cuenta que cuando uno habla de las capacidades que tienen los vasos, ¿sí? Las arterias y las venas de hacer esta absorción y filtración, estamos hablando a nivel capilar. ¿Por qué? Porque una de las condiciones básicas para que yo pueda tener estos dos, ¿sí? Estas dos acciones es la permeabilidad que tenga el vaso sanguíneo del que estoy hablando, ¿sí? O la membrana del que estoy hablando, ¿sí? Yo creo que les di el ejemplo en lo que era la arteria aorta, que es la arteria principal del cuerpo, la más grande que tenemos, la que mayor calibre tengan. Imagínense que eso está recibiendo la sangre inmediatamente de que el corazón, el ventrículo izquierdo hizo plum y me la inyectó con todo, ¿sí? Entonces, la presión hidrostática en la arteria aorta está por las nubes, es altísima. ¿Bien? Sin embargo, yo no estoy perdiendo líquidos a través de la arteria aorta. ¿Por qué? Porque la arteria no es permeable, ¿sí? Ahora, si yo me voy a nivel de un capilar arterial, ¿sí? Ese capilar arterial viene todavía con ese impulso de tener mayor energía, mayor fuerza, ¿sí? En la velocidad, ¿sí? En la que fue inyectada esa sangre, ¿sí? En la presión que está teniendo, por lo tanto la presión hidrostática va a ser mayor a nivel arterial. Y eso me favorece cuando yo tengo permeabilidad en el vaso, la filtración. Y cuando hablamos de el extremo venoso ya ahí la sangre viene mucho más calma, ¿bien? Porque la estoy recogiendo de la profundidad, ¿bien? Por eso en las venas necesitamos tener válvulas, etc. ¿Bien? Y de esa manera es lo que se favorece es la absorción, porque la presión hidrostática ya está más calmada, ¿sí? Bajó, ¿bien? Y ahora sí puedo absorber, ¿bien? Entonces tengan en cuenta que cuando hablamos de filtración y absorción, uno de los condicionantes también, cuando está hablando de eso, es la permeabilidad de la membrana o el vaso del que estamos hablando, ¿sí? Ahora, ¿por qué me interesa el equilibrio de Starling? Porque él me dice que en condiciones fisiológicas esto es lo que se da. ¿Qué pasa cuando el equilibrio de Starling se ve comprometido? ¿Sí? Ahí no se ve un corno en neta, pero lo que estoy haciendo es tacharlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo comprometido el equilibrio de Starling? ¿Ya estoy en condiciones fisiológicas? No, estoy en condiciones ¿qué? Patológicas, ¿sí? Entonces ya, si el equilibrio de Starling no se me da por X motivo, ¿sí? ¿Sí? Estoy en condiciones patológicas, ¿sí?
Y cuando hablamos de esas condiciones patológicas, ¿de qué vamos a hablar particularmente nosotros? ¿Sí? De dos trastornos o dos patologías que van a ser el edema y que va a ser, ¿qué cosa? El derrame. ¿Sí? Entonces voy a tener edema y voy a tener derrames. ¿Sí? Edema y derrames, que son las dos patologías que vamos a ver a continuación. ¿Sí? A grandes rasgos, para uno rápidamente diferenciar entre edema y derrame, lo que podemos decir es dónde estoy teniendo ahora una acumulación de líquido, porque claramente falló este tema. A ver, si falla la distribución de lo que viene y lo que se va, quiere decir que ese líquido se está quedando en algún lado, ¿sí? Entonces, si uno quiere ver rápidamente la diferencia entre edema y derrame, ¿sí? El tema es dónde está, dónde encuentro ese líquido que se va acumulando, dónde está ese líquido extra que no pudo ser absorbido, que filtró de más, etc. Cuando hablamos de los derrames, ¿sí? Derramar, algo que está cayendo en otro lado, se me derramó algo, ¿sí? Los derrames los voy a encontrar ¿dónde? En el espacio transcelular, ¿sí? Siempre son de el espacio transcelular. Derrame es lo que sucede cuando esos espacios potenciales que teníamos, ¿sí? Ahora se ven invadidos por líquido, ¿sí? Entonces, yo voy a hablar, por ejemplo, de un derrame pleural, ¿sí? La pleura es una membrana que me está recubriendo a los pulmones, ¿sí? Que en condiciones normales yo tengo dos hojas, que están las dos hojas, ¿sí? Una bien pegada a la otra, ¿bien? Yo se los hago ahí exagerado para que vean que hay un espacio pequeñito, ¿sí? Acá tengo condiciones chiquititas de líquido, pero ¿qué pasa? Si yo tengo un problema donde de golpe me está llegando más líquido, lo que voy a tener es un aumento, una separación, y voy a tener aún una acumulación de líquido ahí. Y pobre el pulmón va a empezar a estar cada vez más comprimido, va a ser más complicado para el pulmón porque se le está achicando el espacio, ¿sí? Entonces, pobre pulmón empieza a estar mal. Lo mismo va a pasar exactamente, por ejemplo, a nivel de peritoneal. Cuando uno habla de la citis, vieron que lo venimos tocando cuando vimos todas las patologías hepáticas, ¿bien? ¿Qué pasa? En el peritoneo, ¿sí? O sea, en el abdomen yo tengo una membrana serosa que se llama peritoneo. El peritoneo lo que hace es, me envuelve a algunos de los órganos del abdomen. Entonces, si de golpe ahí ahora empiezo a acumular líquido, ¿sí? Ese líquido no se me va para ningún lado y empiezo a tener que usar una citis, ¿sí? Es un derrame, es un tipo de derrame, ¿sí? Lo mismo a nivel del corazón. En el corazón teníamos qué cosa, el pericardio, ¿sí? Entonces, si tengo un derrame pericárdico, tengo una ¿sí? Tengo un derrame pericárdico, ¿sí? A raíz de una pericarditis, etcétera, un taponamiento cardíaco, lo que sea. Y lo que estoy teniendo ahora es una acumulación de líquido. Y ninguna acumulación de líquido en los espacios transcelulares que me superen las cantidades de líquido que yo tenía que tener en normalidad son buenas. Estamos siempre en índice patológico, donde por un lado voy a tener que drenar eso, ¿sí? Entonces al paciente lo voy a tener que intervenir, lo voy a tener que pinchar con una aguja grande y me tengo que llevar todo eso. Y ahí viene el trabajo de ustedes, porque yo pincho esto, me llevo lo que está teniendo y a quién se lo mando, al técnico de laboratorio. Te digo, che, decime qué hay acá en este líquido. ¿Qué hay? ¿Qué tipo de células hay? ¿Qué tipo de proteínas hay? ¿Qué tipo de enzimas estás encontrando? ¿Sí? Y eso es lo que nos sirve para dar un diagnóstico del paciente, para saber, ¿sí? Si ese derrame, qué tipo de origen tiene o qué patología puede tener el paciente, ¿sí? Entonces, derrames en el espacio transcelular. Y el edema, ¿sí? El edema va a ser en el espacio, ¿sí? Generalmente, chicos, cuando se hace rápidamente, el edema se dice que está en el espacio intersticial, que va a ser lo más común. Ahora, yo les decía que no tengo problemas si me lo definen de esa manera, porque es una definición que van a encontrar por todos lados, en un montón de libros, pero que cuando hablamos de los mecanismos del edema, ustedes saben que el mecanismo del edema puede estar a nivel intracelular o a nivel extracelular. Entonces, no podemos decir que el edema es la acumulación de líquido únicamente en el espacio intersticial, porque estaría mal, ¿sí? Uno puede hablar de un edema celular, ¿sí? La célula también se me puede edematizar y es un problema. Si la célula se edematiza, o sea que está recibiendo mayor cantidad de líquido, la célula que hace termina explotando, lo que es la lisis, ¿sí? Entonces, de entrada, para que nos quede bien en claro desde acá,
Cuando hablamos de edema, vamos a decir que lo podemos encontrar ¿dónde? Lo podemos encontrar intracelular, ¿sí? O lo podemos encontrar intersticial. O sea, voy a tener un acúmulo de líquido adentro de las células o voy a tener un acúmulo de líquido en el intersticio, ¿sí? De los tejidos. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Para que quede como un resumen, qué es el equilibrio de Starling, ¿sí? El tema de filtración-absorción y por qué tenemos esto, o sea, qué era un edema y qué es un derrame, ¿dónde voy a encontrar el líquido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe, se entendió. ¿No? Bien. Vamos entonces con edema, ¿sí? Vamos a hablar de edema y después terminamos con derrame y ahí tenemos, ¿sí? Viene el repaso de las patologías que tenían y que llegaron a escuchar y leer la mayoría de los del curso, ¿sí? Entonces, de vuelta, cuando uno habla de edema, ¿sí? La definición que van a tener en todos lados es acumulación patológica de líquidos por una alteración del equilibrio de Starling. Fíjense que es lo que acabamos de ver recién, ¿sí? ¿Qué me interesa a ustedes que les quede en claro cuando hablamos del edema? Los mecanismos, ¿sí? Entonces yo tengo mecanismos patológicos, oficio patológicos, mecanismos, ¿sí? Tengo mecanismos patológicos, ¿sí? Oficio patológico cuando lo dice de esa manera, que me llevan a esta acumulación de líquido, ¿sí? Fuera de lo normal, en estos compartimentos que les dije, a nivel intracelular o a nivel intersticial, ¿sí? Entonces, yo voy a tener mecanismos, ¿sí? Que me acumulen ese líquido en estos dos lugares, ¿bien? Entonces, estos mecanismos yo los puedo diferenciar como aquellos que me llevan a que se acumule el líquido, ¿sí? Vamos a poner acá exceso de líquido, para que se entienda qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, tengo esos mecanismos que me van a llevar a un edema intracelular. Y tengo mecanismos que me van a llevar a un edema, ¿sí? Que vamos a ponerle intersticial, ¿sí? Intersticial, y sabemos que esto sería entonces extracelular. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos que yo tengo? Cuando hablamos de el intracelular, ¿sí? Voy a tener los siguientes. Voy a tener hiponatremia. ¿Qué quiere decir que yo tengo hiponatremia? ¿Sí? Si quieren ustedes, chicos, yo les voy a ir explicando cada uno, ¿sí? Así les puede caer en un cuadro, después lo pueden bajar, o lo podemos hacer ahora de poner todos los mecanismos en un solo cuadrito y después verlos por separado. ¿Qué les parece mejor? ¿Qué quieren? ¿Que les vaya explicando uno por uno de entrada o que les nombre todos los mecanismos y que después veamos uno por uno? Que los Que los nombres y nombren todo, después uno profe. por uno. Listo, entonces, intracelular que tengo como mecanismo hiponatremia, ¿sí? Y el otro que voy a tener que se dan en conjunto, porque me llevan a lo mismo, ¿sí? Estamos hablando que hay una depresión del sistema metabólico, depresión del sistema metabólico, a ver si, acá, metabólico, y acá se nombra como una tercera causa, pero lo que yo les decía es que estas dos van a estar en conjunto, que hay una falta de nutrición. ¿Sí? ¿Por qué les digo que va en conjunto? Porque el metabolismo, ¿qué es? La forma que tiene el cuerpo de generar energía. ¿Y a través de qué generamos energía? De la nutrición. Entonces, si yo tengo una falla nutricional, voy a tener una depresión del sistema metabólico. Es exactamente lo mismo. Pero se los doy por separado porque si lo leen en algún lado van a encontrar que nos dan de esa manera. Yo, como les digo siempre, la información que tienen ustedes en la mayoría de los powers de Fisiopato viene del Wheaton, que es un tratado de patología que está re bueno, ¿sí? Entonces, esto de acá vamos a ponerle, ¿sí? Un corchete para que entiendan que los podemos nombrar diferentes, pero que están hablándome del mismo tipo de falla. Llegamos a lo mismo, ¿bien? Y cuando hablamos de intersticial o extracelular, ¿sí?
Acá lo que tenemos es, vamos a ponerlo de esta manera, tengo una fuga anormal de plasma, ¿sí? Hacia el intersticio, ¿sí? Entonces tengo una fuga de líquido o plasma, ¿sí? Hacia el intersticio, ¿sí? Que en este caso, cuando hablamos de la fuga del intersticio, lo que voy a tener es un desequilibrio de las presiones de regulación, ¿sí? Entonces, yo les había dicho que en este, ¿sí? Vamos a ver que hay 3 mecanismos, que ya de ahora se los voy poniendo acá, para que entiendan que hay 3 mecanismos que habíamos dicho, ¿sí? Lo que tenía era una baja, ¿sí? De las proteínas plasmáticas, ¿sí? Otra cosa que podía tener era una obstrucción, ¿sí? Obstrucción a nivel del capilar. Y lo otro que podía tener, ¿sí? Era cuando lo que tenía era una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Insuficiencia cardíaca, que este es el término correcto, ¿sí? Se escucha y lo van a leer como congestión cardíaca. Yo les dije que, bueno, hilando fino, este es el término que realmente corresponde, ¿sí? Congestión cardíaca es uno de los tipos de insuficiencia cardíaca que uno puede tener, ¿sí? Pero bueno, nada, insuficiencia cardíaca, o si me dicen congestión cardíaca, está bien, si no les voy a decir que está mal, ¿bien? Entonces teníamos esto, ¿sí? Después tenemos como otra de las causales de que yo tenga ahora, ¿sí? Acumulación de líquido en el espacio intersticial, que los linfáticos no me sirven, ¿sí? Entonces lo que voy a tener es, ¿sí? Una falla de la función linfática. Espera, dame un segundo. Ahí. ¿Falla de la qué, profe? La función linfática. ¿Se acuerdan que los linfáticos lo que estaban haciendo era llevarme el líquido que había en el intersticio? ¿Sí? Entonces, si de golpe yo no tengo nada que se me esté, es como cuando se me tapa el filtro de la pileta. Se me tapa el filtro de la pileta y de golpe el agua no va para ningún lado. En vez de ir a la cañería, ¿sí? ¿Qué hace? Se me acumula en la bacha. Y de golpe, si yo estoy muy colgada y me olvidé, o imagínate cuando vos ponés el tapón de la bañadera, ¿sí? Y te colgaste, dijiste, bueno, me llevo la bañadera mientras me voy a preparar la ropa que me pongo después o las cremas que me voy a poner, mientras se llena la bañadera para pegarme un baño de inmersión. Y de golpe colgaste. Cuando te das cuenta, abrí la puerta del baño y tenés, ¿sí? Entonces, la readaptación del Titanic, y está todo chorreado. ¿Por qué? Porque tenías tapado algo. Los linfáticos son los sistemas de rebosamiento, de desborde, ¿sí? Que se llevan todo el líquido que sobra. Si los linfáticos están tapados, ese líquido se acumula, ¿sí? Y a eso, por eso es que la falla de la función linfática me lleva a esto, ¿sí? Y lo otro que tenemos, ¿sí? Que es importantísimo, es la inflamación. Esperen que inflamación se la voy a poner en otro color, porque en realidad inflamación se nombra generalmente a nivel de este, ¿sí? Pero la inflamación en realidad, y la bien conocemos nosotros, que la inflamación tiene que ver con qué? Con un problema a nivel de los dos lugares, ¿sí? Entonces a ver, ya les nombré, este color horrible. La inflamación, ¿qué me lleva? Siempre que hay una inflamación, va a haber una alteración de la permeabilidad de las membranas, ¿sí? Ese era el concepto básico de inflamación que lo venimos arrastrando desde inmuno, ¿sí? Por eso cuando cursaron inmuno y tuvieron la mala suerte de hacerlo conmigo, les venía diciendo, chicos, miren que estas cosas en fisiopatología vuelven, ¿sí? Y viene, yo siempre les digo lo mismo, viene el fantasma de, ¿sí? Cada vez tenemos el fantasma de inmuno, ¿sí? Con el proceso inflamatorio. ¿Por qué les digo? Porque inflamación lo marcan más que nada como un causante de un edema intersticial, ¿sí? O extracelular, pero las células también pueden sufrir inflamación, ¿sí? Entonces vamos a ponerle acá inflamación también, ¿sí? Entonces, inflamación puede ser un comodín. La inflamación me molesta, me puede llevar a la acumulación patológica de líquido en los dos lugares, a nivel intracelular y a nivel intersticial también, ¿sí? Entonces, estos son todos los mecanismos, ¿sí? Que me van a llevar al edema, ¿sí? ¿Quedaron claros por lo menos los nombres de cada uno? Ahora vamos a ver entonces la explicación de por qué la hiponatremia me lleva a esto, por qué cada uno de estos me lleva, ¿sí? A esta acumulación patológica de líquidos. ¿Bien? Vamos a borrar.
Bien, empezamos con los que arrancamos recién, ¿sí? Con los que van a ser intracelulares, ¿sí? No son tan difíciles de entender esto, pero me tiene que quedar bien en claro el mecanismo, y como les había comentado, entender lo que veníamos hablando de las presiones y cada uno de los términos que estuvimos tirando desde que empezamos la clase, ¿sí? Entonces, empezamos con hiponatremia. Hiponatremia. ¿Sí? Entonces, si me dice hipo, ¿de qué me está hablando? Hipo, bueno, como murió Violeta, vamos a dejarlo descansar. Cuando me dice hipo, ¿de qué me está hablando? Acuérdense que le digo siempre que es con muchonas. Algo Baja, bajo. Algo baja bajo. concentración de sodio en plasma, Perfecto. en la sangre. Hipo, ¿sí? Me dice que está bajo, ¿sí? Y natremia me está hablando de quién, del sodio. Na, ¿sí? Sodio, y emia, el que está en la sangre, ¿sí? Entonces acá me dice sodio, ¿sí? En la sangre, ¿bien? Entonces, cuando un paciente tiene hiponatremia, tiene un déficit, ¿sí? De sodio en sangre, ¿bien? ¿El sodio qué hacía? El sodio, Retiene agua. perfecto, retenía agua, ¿sí? Entonces, si de golpe el sodio baja y su función era retener agua, si el sodio me baja, lo que pasa es que ahora tengo un problema para que me retenga agua. Y el agua, ¿sí? Cuando no la tengo, ¿sí? Lo que hace es que me baja la osmolaridad. ¿Sí? Entonces, baja, ¿sí? Me pierde la capacidad de retener agua, es lo mismo que decir que baja la osmolaridad. Acuérdense que osmolaridad era eso, se definía de esa manera, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Cuando me baja la osmolaridad, ¿sí? Me baja la atracción que tengan, ¿sí? Estos solutos por el agua, y el agua, ¿qué va a decir? Nos vemos, ¿sí? Si no tengo nada que me retenga, soy libre y me voy a la miércoles, me voy a hacer dónde, es el intersticio, ¿sí? Entonces, tenemos de vuelta del líquido extracelular, ¿sí? Vamos a poner acá, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Líquido extracelular, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo tengo baja de sodio en sangre, ¿sí? El agua empezó ¿de dónde? Del compartimento intravascular, pasó hacia el intersticio, ¿sí? Y acá voy a tener mayor concentración de agua, ¿bien? Y de vuelta también voy a tener, ¿sí? Baja concentración de sodio, porque tengo todo menos. ¿Y qué pasa cuando llego a la célula? Llego a la célula. Y la diferencia es que ahora la célula, ¿sí? Va a tener mayor sodio que el que encuentro acá, que me encuentro en el intersticio. Entonces el agua sigue este camino. Ahora hace esto y se me mete dentro de la célula, ¿sí? Entonces lo que voy a tener a razón de esta baja del sodio, ¿sí? Es un pasaje de agua desde el compartimiento de líquidos extracelulares, ¿sí? Va a ir pasando el agua hacia el compartimiento de líquidos intracelulares, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando se me está acumulando líquido dentro del compartimento intracelular? Lo que voy a tener, ¿qué cosa? Es un aumento del volumen dentro de la célula. ¿Por qué? Porque en la célula yo tenía más solutos que los que encuentro acá, ¿sí? También voy a encontrar ahora más sodio del que encuentro acá, ¿sí? Porque bajó completamente esto, y esto hace que el agua quiera venir para este lado, ¿sí? Para compensarme todo, por lo que es la ósmosis y también por lo que es la atracción hasta lo que eran las condiciones de sodio que tenía esta, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Cuando la célula empieza a hematizarse, ¿sí? Empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer hasta que, ¡pumba! ¿Sí? Se me muere la célula porque hace un estallido celular, ¿sí? Lo que se llama la lisis, ¿sí? ¿Y es bueno que se nos mueran las células? No, sería un problemón. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la hiponatremia, por eso puede ser que me lleve a un edema celular, porque tengo ahora una variación entre las cantidades que había, particularmente de sodio, y eso me termina, ¿sí? En un pasaje extra de líquido hacia las células, ¿sí?
que esas células ahora van a estar edematizadas, y el problema es que si esto se sostiene, esas células que pasan pueden terminar muriendo, ¿bien? Que sería un problemón, ¿sí? ¿Se entendió? Hiponatremia, entonces, ¿de qué estábamos hablando? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profesora, quedó claro. Bien. Y esperen que estoy viendo el reloj, vamos a ver si me alcanza, si no se va a cortar. Lo voy a dejar escrito y ahora después volvemos, ¿sí? Lo que nos queda como uno de los mecanismos para hablar de en la formación de edema a nivel intracelular era la depresión, ¿sí? Siempre que yo le ponga la flechita para abajo es que baja, deprime, ¿sí? Todo mal, ¿sí? La depresión de los sistemas metabólicos, ¿bien? Y hablamos también la falta o la baja de la nutrición. Entonces, esta era la segunda causa, ¿bien? Que como les dije, la vamos a ver en conjunto a las dos, porque me llevan a lo mismo, ¿sí? Recuerda, el metabolismo es la forma de obtener energía. ¿A partir de qué? A partir de la nutrición, ¿sí? Y acá hay dos conceptos que son importantes, que son la glucosa y el ATP, ¿bien? Entonces, se va a cortar el Zoom, con los mismos datos volvemos a conectar, así seguimos viendo esto, ¿sí? Sí, profe. Bien, chicos. Saben que ahora es el minuto más largo de mi vida, ¿sí? Me dice menos de un minuto y nada, no me corta. Pero bueno, les prometo que ya